Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas vayan a ver este video. Doy gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque podemos tomar un tiempo para continuar con nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos en esta hora a continuar o a retomar la clase de Daniel, del profeta Daniel. Eh, Quiero retomarla prácticamente desde el inicio para reforzar algunos datos que probablemente no tomamos en cuenta en la clase del domingo, pero es importante que los tengamos. Daniel tiene por significado Dios es mi juez. Es un profeta que ha sido llevado en la segunda deportación a Babilonia. Él es llevado hacia este lugar de exilio y platicábamos un poquito el domingo de esto porque Dios permite de pronto eh, que hombres y mujeres justos sean llevados al exilio y llegamos juntos a la conclusión de que hay momentos en los cuales el castigo viene a una nación. Sin embargo, Dios permite que hombres y mujeres justos puedan padecer también parte de esta tribulación para demostrar su fidelidad a estos hombres y mujeres, pero también dándoles a ellos la oportunidad de demostrar su fidelidad a Dios en esos tiempos de dificultad. Eh, ¿Quién escribe el libro de Daniel? Pues obviamente el profeta Daniel, aproximadamente entre los años 605 y 536 antes de Cristo. ¿A quién o quiénes son los destinatarios de este libro? Pues obviamente es el pueblo de Israel que está en el exilio y obviamente esto se va a rescatar para las futuras generaciones del pueblo de Israel, que ellos sepan cómo Dios eh, los acompañó allá en el exilio en el tiempo en Babilonia. Muy probablemente la literatura fue escrita en Babilonia, no se sabe exactamente el lugar. Hay algunos que comentan que fue en algunos lugares fuera de Babilonia, pero muy probablemente es que sea en Babilonia. Y el género de literatura que es el libro es histórico, tiene también literatura apocalíptica y bien pudiéramos decir que esto es también profecía. Nos, eh, Nos vamos a encontrar también que en el libro de Daniel, además de ser histórico, es profético y tiene literatura apocalíptica o escatológica, que hablamos un poquito de ello también en clase. El libro de Daniel nos va a presentar muchas situaciones que en otros libros no vamos a encontrar, como una de ellas es la, el grande riesgo que corren los hijos de Dios por ser fieles a Dios, pero también cómo Dios trata y se manifiesta a través uh, de sus hijos, de sus eh, siervos que son fieles a Él aún en una condición de esclavitud o de exilio, eh, para bienestar de las personas que están a su alrededor. Más adelante vamos a platicar un poquito sobre esto, pero es interesante que notemos que en estos libros, en este libro específicamente de Daniel, Dios obra a favor de sus hijos y el beneficio en muchas ocasiones es para las personas que ni siquiera están interesadas en recibir esos beneficios. Y es muy hermoso cómo Dios obra y muestra su gracia para aquellos que incluso no son parte del pueblo de Dios. Pero también vamos a encontrar aquí en este libro de Daniel cómo Dios se manifiesta y cómo Dios trata específicamente con líderes, con reyes. En el libro de Daniel vamos a encontrar cómo Dios obra o trabaja con tres diferentes reyes y es interesante que Dios ocupa a sus siervos, hombres y mujeres, en este caso Daniel, para hablar al corazón de reyes. Y es importante que estemos cada uno de nosotros listos y preparados para cuando nos toque presentar el mensaje, a lo mejor no a reyes, pero sí a los jefes, a personas que tienen autoridad. Vamos a entrar en la estructura del libro de Daniel y vamos a encontrar en el libro de Daniel también una característica muy importante. El
primer capítulo de Daniel eh, está escrito en hebreo. Es una característica de este libro. El primer capítulo está escrito en hebreo. ¿De qué nos trata o de qué nos cuenta el capítulo 1? Nos habla acerca del reclutamiento de Daniel y sus compañeros que han sido llevados perdón, a Babilonia y ahora son convocados para servir al rey en el palacio y en algunas otras funciones. Pero aquí hay una presión muy importante de parte del rey de Babilonia hacia estos hombres y mujeres que vienen exiliados, que vienen a una nueva nación y que ahora ellos deben sujetarse a las leyes. La imposición del rey es que ellos coman la comida del rey. Y la comida del rey no es solamente lo que el rey comía, sino comida que había sido dedicada al rey. Recordemos que en estos lugares, Babilonia, Egipto, Persia, Siria, en algunos lugares de Medio Oriente, uh, hay una concepción cultural y religiosa respecto de los reyes, respecto de los faraones, que son descendientes o son dioses encarnados. Entonces, estos hombres se la creen, viven como tal, viven como si fueran dioses y toman decisiones como si fueran dioses. Ellos deciden qué está bien y qué está mal en su nación. Ellos deciden quién vive y quién muere. Ellos deciden cómo viven y cómo mueren las personas que están sujetos a su autoridad. Bueno, el rey Nabucodonosor en este caso manda a que hombres pues idóneos para trabajar en el palacio sean preparados para esto. Entonces, parte de la decisión de Daniel y sus compañeros de no contaminarse con la comida del rey, que incluía algunas exageraciones o algunos pues banquetes o situaciones muy lujosas, tiene que ver justamente con esto. ¿A quién fue ofrecida esta carne, esta comida, este vino, esta fruta? Y obviamente ellos determinan no comer lo que ha sido ofrecido al rey, como si fuera un dios. Ellos dicen, no, vamos a comer lo que el rey no quiere ofrecerle, que no le quieren ofrecer al rey, y obviamente pues optan por comer legumbres. Y hablábamos un poquito el domingo de esto, ¿no? A veces nosotros queremos hacer o replicar estas situaciones en nuestro día a día y usted puede escuchar generalmente a hombres y mujeres en la actualidad que dicen, me voy a poner a dieta, ¿no? La dieta de Daniel y hacen una dieta muy rigurosa, pero muchos de ellos solamente se van a la parte de la comida y dejan a un lado la oración. Creo que la práctica podría ser mejor si tomamos los 3 momentos de oración que tenía Daniel y la comida pues también cuidar de nuestra alimentación. Sin embargo, el problema más que la comida es a quién ha sido dedicada la comida. Entonces, hay una presión muy fuerte porque ellos ahora dejen de cambiar o dejen a un lado su identidad como parte del pueblo de Israel o judía y ellos incluso reciben otro nombre. Son cambiados sus nombres de judíos a, a babilonios. Y hay tiene mucho que ver en el nombre, la imposición, porque hasta Daniel, que es Belsasar, tiene que ver ahí con el dios Bel, que es un dios muy importante de los babilonios. Eh, entonces, hay una presión muy grande por parte de la cultura del imperio babilonio, de Babilonia, perdón, para las personas que han sido llevadas al exilio. Vienes acá, vas a hacer y vas a vivir y vas a comer como nosotros vivimos, comemos y hacemos. Te vas a llamar incluso como nosotros queramos que te llames. Pero Daniel y sus compañeros determinan ser fieles a Dios. Y entonces esto acarrea para ellos una situación muy, muy peligrosa, porque vamos a encontrarnos aquí que en el libro de Daniel hay una realidad. Hay un peligro muy grande de ser fiel a Dios y a su ley. Sin embargo, cuando después de ser examinados y después de haber ellos demostrado que no era
lo que necesitaban ellos para ser buenos en su trabajo no era la comida del rey, sino su fidelidad a Dios, porque tampoco podemos asegurar o confiar o decir que Daniel es bueno, Daniel y sus compañeros son los mejores por lo que comen. Es por la fidelidad a Dios y a su ley, aún en un pueblo o en un lugar extraño. ¿Cuál es el resultado de esta fidelidad por parte de Daniel y sus compañeros? Es que Dios es reconocido, la fidelidad de Dios y sus amigos, de Daniel, perdón, y sus amigos a Dios es reconocida por todo el pueblo y obviamente por el rey. Entonces, la fidelidad de Dios, de Daniel, perdón, hacia Dios no pasa desapercibida. Y, hermanos, cuando nosotros somos fieles a Dios, nuestra fidelidad a Él no pasa desapercibida para Él ni para las personas que nos rodean. Entonces, vamos a encontrarnos de entrada, que el libro empieza fuerte. Hay una presión grande por olvidar quién eres y a acomodarte a lo que ahora eres y donde estás, pero Daniel y sus amigos determinan no hacerlo. Bueno, seremos fieles a Dios aún que nuestra vida esté en peligro. ¿Ok? Es una enseñanza muy grande para nosotros en este capítulo. En el capítulo 2, a partir del capítulo 2 al capítulo 7, vamos a encontrar que estos capítulos están escritos en arameo y tienen una intención muy, muy importante. Daniel en el capítulo 1 es escrito en hebreo porque vienen de su ciudad o vienen para demostrar que aún ahí son hebreos 100%, ¿verdad? La presión y la vida en Babilonia ahora es descrita en arameo. Lo que sucede en los capítulos del 2 al 7 es escrito en arameo y más adelante vamos a ver que de los capítulos del 8 al 12 vuelven a ser escritos en hebreo. Hay una intención muy, muy importante ahí por parte del escritor. Y en el capítulo 2 nos encontramos con el sueño de Nabucodonosor. Este hombre ahora tiene un sueño y no sabe, no sabe el significado de su sueño. Entonces manda a traer a hombres y a divinos, agoreros, encantadores que le digan el significado de su sueño. Pero en esta ocasión Nabucodonosor dice, no me van a decir, no les voy a decir yo el sueño, ustedes me tienen que decir cuál es el sueño y su interpretación, porque ustedes, lo que yo les digo, ustedes me lo interpretan a la manera que creen que me va a poner a gusto. Entonces Nabucodonosor dice, si no lo pueden hacer, los vamos a matar. Y la noticia llega a Daniel que envía a decir al rey, no mates a nadie, solamente Dios puede revelarnos eh, esta situación, yo voy a orar para que Dios nos revele cuál es el sueño. Nabucodonosor recibe el sueño y recibe la interpretación. El sueño es de una estatua enorme que está compuesta de diferentes materiales, que es oro, plata, bronce, hierro, y la parte de los pies, que es la parte más eh, frágil quizá, en parte es hierro y en parte es barro. En este sueño, de pronto es una piedra muy grande que viene y golpea esta estatua y es derribada. Sin embargo, la piedra que golpea después se convierte en una montaña muy grande. La interpretación proviene solamente de Dios a través de Daniel, demostrándole ahora a Nabucodonosor que hay cosas que sus dioses, que sus visiones, que sus sueños como rey Dios, entre comillas, no puede entender. Que hay algo más grande que él y que tiene un mensaje para su vida. La interpretación que Daniel le da al rey de Babilonia es esta. Babilonia va a ser imponente durante el tiempo de Nabucodonosor, pero después de ahí vendrá una serie de reinos que seguirán y que serán destruidos por el reino de Dios, el cual va a permanecer para siempre. No se trata de el reino de los judíos, como si fuera una venganza por lo que han hecho hacia Jerusalén o hacia Israel, sino más bien es la promesa de Dios o la advertencia que Dios le hace a Nabucodonosor de que el reino de Dios, un reino más grande, de un Dios más grande, eterno, más poderoso que los dioses babilonios,
vendrá y permanecerá para siempre. Aquí tengo yo en la diapositiva una pregunta que probablemente vamos a trabajar en estos días en el grupo, y me gustaría que pudieran participar en él. Es la revelación de Dios a Daniel permite la preservación de los adivinos. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Si ustedes notan, Daniel dice al rey, no los mates. O sea, bien pudiera Daniel decir, mátalos porque no son reyes, no son profetas, no son adivinos, no saben y están haciendo todo a través de otros dioses y engañan. Hay una prioridad por parte de Dios para todas las situaciones que suceden, y es que el, en la vida del ser humano es muy importante, y que a través de Daniel estos hombres y mujeres que probablemente eran adivinos, que eran encantadores, que eran que consultaban a los astros, a los muertos, a otros dioses, estos oráculos, conozcan que hay un Dios verdadero, y que ellos mismos ahora tendrán o pudieran tener la oportunidad de conocer a este Dios. Amados hermanos, a veces nos vamos a encontrar en la vida con situaciones que Dios en su misericordia nos permite solucionar, y que a veces en el trabajo dijéramos, este ya córrelo, este no supo hacer el trabajo y nosotros tenemos que llegar a resolverlo, a solucionarlo. Hermanos, ustedes pueden, a través de lo que ustedes vivan, de lo que ustedes hagan, de lo que Dios les permita hacer y lo que Dios les revele, conservarle o preservarle la vida a otras personas. No se trata de llegar y decir, yo soy el mejor en el trabajo y Dios está conmigo, y corran a este, corran a aquel, corran a fulano. Esas decisiones les tocan a los jefes. Obviamente, si ustedes son jefes, pues tendrán que buscar sabiduría de parte de Dios para que no tomen decisiones pues que después se anden o nos andemos arrepintiendo, ¿no? Entonces, en esta situación Daniel permite que estos hombres y mujeres preserven la vida o conserven su vida, porque para Dios es importante. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que Dios le está dando a través de Daniel a ellos la oportunidad de que lo conozcan. Y es interesante que ellos bien pudieron decir a Daniel, platícanos cómo es tu Dios. No nos dice la Biblia, y esto es una suposición plenamente mía, pero creo que en la infinita misericordia, yo creo que Dios, yo creo que alguno o algunos se acercaron a Daniel y le dijeron, preséntanos a tu Dios, permítenos conocer a tu Dios. Entonces es importante, hermanos, que a través de lo que Dios revela en nuestras vidas, o lo que Dios nos permite hacer, de acuerdo a su voluntad, podamos preservarle la vida a otras personas. ¿Okay? En el capítulo 3 es una historia muy famosa que la mayoría de nosotros conocemos, si no es que todos, es la historia del horno de fuego. Nuevamente hay una imposición a adorar al rey. Y aquí vemos que Nabucodonosor ha recibido ya una advertencia que su reino va a ser destruido, y que muy probablemente, bueno, no probablemente, después de él vendrán otras personas, otros reinos mucho más frágiles y que van a ser derrotados. Pero Nabucodonosor pierde de vista esto, y él nuevamente manda hacer una estatua que quiere que sea adorada, una estatua que lo representa. Y esta solicitud, esta imposición de adorar al rey como si fuera un dios, obliga a todos los hombres y mujeres que tengan autoridad de sujetarse ahora a esta imposición. Vamos, cada que haya música, cada que suenen las trompetas y todo esto, tienen que adorar a Dios. Los amigos de Daniel se niegan. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley. Ellos han decidido desde que llegaron a Babilonia no contaminarse, aunque están en puestos estratégicos, en puestos de autoridad, en puestos importantes. Ellos, y están viviendo en Babilonia, ellos no se acomodan a Babilonia, no se amoldan a esa cultura, no se amoldan a esa religión, no se amoldan al estilo de vida que tienen allá. Ellos siguen siendo fieles a Dios y a su ley.
aman a Dios y no van a adorar a ningún otro Dios, pero también conocen que la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y obviamente la fidelidad a Dios a ellos les va a acarrear un problema, un peligro para sus vidas. Van a ser echados en el horno de fuego. Incluso ahora viene Nabucodonosor y se quiere mostrar flexible y dice, bueno, a lo mejor no entendieron porque este, les voy a explicar, casi les habla como si fueran niños. Háganlo, les doy chance de que ustedes se postren y me adoren. Y ellos dicen, no, no, mira, no lo vamos a hacer. Dios nos librará del horno de fuego. Pero si aún Dios quisiera no librarnos del horno de fuego, tienes que saber, Nabucodonosor, que no nos vamos a arrodillar ante ti. Obviamente esto enciende la ira de Nabucodonosor y manda que el horno sea calentado 7 veces más. Y obviamente esta intención de matar, de demostrar quién es el rey, quién es el que puede decidir sobre la vida de las personas, es derrumbado de pronto cuando estos 3 hombres caen al horno y no les pasa nada. Incluso hay un cuarto hombre en el horno con ellos, protegiéndolos, cuidándolos. Dios los libra de la muerte. Y al igual que en eventos más adelante vamos a encontrar que Dios libra de la muerte a sus hijos y que sus hijos son exaltados y que Dios es reconocido como el único Dios verdadero. Existe un riesgo muy grande aquí para nosotros de quedarnos solamente en las primeras 2 partes, como si estos fueran el propósito principal de los milagros que Dios hace, que Dios nos libra de la situación o nos libra de la muerte y que nosotros seamos exaltados o que sean reconocidos o que se nos diga, oye, gracias a Dios por tu vida, oye esto, oye, eres bueno, eres aquello. El propósito esencial de los milagros, de los actos especiales que sobrepasan la naturaleza que Dios hace en todos los tiempos, a través de todas las historias en la iglesia, es que Dios sea reconocido como el único y verdadero Dios. Fuera de eso, hermanos, si nosotros, ah, Dios ocupa o obra un milagro a favor de nosotros, nuestra intención, nuestro objetivo, el propósito de eso no lo debemos olvidar, es que Dios sea reconocido como el único Dios verdadero, de verdad, hermanos. Como seres humanos se nos olvida, olvidamos de pronto que Dios es quien ha hecho el milagro, que de Dios es todo el poder, pero tenemos que recordar que todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas es para que Dios sea reconocido como el único Dios verdadero. Ellos no van a recibir más que el reconocimiento del ser humano, lo saben recibir, pero le dan la gloria y la honra a Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice Nabucodonosor, no hay otro Dios más que el Dios de Daniel, bueno, de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay otro Dios. Y qué hermoso, mis hermanos, que allá en Babilonia, en ese lugar que no es el lugar donde Dios había decidido manifestar su presencia, ahí se está manifestando. A veces queremos que el templo es el único lugar donde Dios se manifiesta y es un lugar muy especial donde Dios se manifiesta, que Dios ha escogido como su morada especial para que su pueblo ahí se congregue y Él trate y trabaje con su iglesia. Pero Dios está en todo lugar y ahí Dios puede obrar y manifestarse a favor de sus hijos. Pero no olvidemos que es para que Dios sea conocido como el único Dios verdadero. Avanzamos con el capítulo 4 y 5. En estos 2 capítulos vamos a encontrar la historia o 2 historias muy parecidas con finales muy diferentes, pero en los cuales Dios trabaja con el orgullo de estos 2 reyes. En el capítulo 4 vamos a encontrar a la historia de Nabucodonosor. A Nabucodonosor nuevamente se le advierte a través de un sueño en el cual él ve un árbol gigante en el cual muchos animales y muchas naciones están a su sombra, pero es derribado y es encadenado este árbol. Entonces Dios le advierte con un sueño a Nabucodonosor que él debe humillarse ante Dios, pero Nabucodonosor no entiende, persiste en ser una persona soberbia y entonces pierde la razón. Nabucodonosor ahora se convierte en una bestia
Y hasta que él reconoce quién es el único Dios verdadero, quién es el que le ha ayudado a tener la nación, el reino, el poderío del cual ahora goza, es que es restaurado y convertido nuevamente en rey. Y voy a hacer nuevamente énfasis en esta parte, en este proceso. Nabucodonosor tiene que reconocer antes quién es Dios para poder ser restaurado. Hermanos, nos vamos a encontrar gente tan soberbia, tan altiva, que a veces Dios los humilla, y hasta que ellos no reconozcan que Dios es el único Dios verdadero y que ellos son simplemente seres de polvo con el aliento de Dios, es que Dios los puede restaurar. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que uno dice, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le está pasando esto? Pero siguen en su necedad, creyendo que ellos son autosuficientes. Nabucodonosor se va a convertir en una bestia, y es la primera bestia que se menciona o que se representa, o al hombre que se le representa como una bestia, es aquel que olvida su lugar ante Dios y se convierte o quiere tomar el lugar de Dios. Gracias a Dios que obra en nosotros, a favor de nosotros. Yo espero, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros en algún momento perdamos la cabeza y nos sintamos superiores, que Dios tenga que humillarnos de esta manera. En contraste, mis amados hermanos, con Nabucodonosor, que sí es restaurado después de esta locura, después de esta, bueno, pues este golpe a su cordura, él es restaurado. ¿Por qué? Porque reconoce quién es Dios. Y manda un edicto a todos los pueblos, diciendo Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los Jehová, solamente Jehová es el único Dios. A diferencia de su hijo Belsasar, que encontramos su historia en el capítulo 5, en su orgullo, este hombre Belsasar manda a traer los utensilios que Nabucodonosor trajo del templo para beber en ellos, utensilios sagrados que habían sido dedicados a Dios, son tomados para que el rey y sus invitados tomen vino, se emborrachen. Entonces Dios habla a través de una visión que aparece en el salón, una mano que escribe palabras que él nuevamente no puede entender. A través de esta visión, Dios dicta la sentencia para este rey, puesto que ha sido encontrado incompetente. Y algo que vamos a encontrar hasta estos capítulos es que, bueno, un poquito más adelante, es que Daniel es quien puede interpretar estas visiones, es quien puede interpretar estos sueños. Pero va a llegar un momento en que Daniel tampoco puede interpretar lo que él sueña. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos enseña esto en el libro de Daniel, hermanos? Que hay cosas que Dios revela a sus siervos, que Dios revela a sus hijos y que de una manera especial les permite conocer los planes que Él tiene. Pero no va a ser todo. No podemos decir que a nosotros Dios siempre nos habla y Dios siempre nos revela. Sí, siempre nos revela, pero ¿cómo? A través de su palabra. En situaciones especiales como estas que se presentan en el libro de Daniel, de sueños y de visiones, hay momentos en los que Dios simplemente no quiere revelarnos lo que va a hacer. Y a otras personas sí. Hermano, no se frustre, no se enoje, no se desespere, no se decepcione si de pronto usted no encuentra algo en la palabra o a veces siente que a usted Dios no le revela muchas cosas. Hermano, no se enfoque en lo que Dios le está revelando al hermano fulano, al hermano sultán. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres hablar a través de esto a mi vida? Sí, espero ser claro, no nos comparemos con otras personas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios dones, nuestros propios ministerios dados por el Espíritu Santo, pero y cada uno lo tiene que administrar. Dice el apóstol Pedro, administrelo según el don que ha recibido, para que así la gente conozca y disfrute de la multiforme gracia de Dios.
Entonces, al rey Belsasar se le es declarada su sentencia: no eres competente para seguir en el reino. Él no reconoce su error. Él se limita a cumplir la promesa: te voy a vestir de púrpura y te voy a dar riquezas. Eso es lo que hace, y esa misma noche muere. A diferencia de Nabucodonosor, que reconoce quién es Dios y es restaurado, el rey Belsasar no reconoce su error. No se, no se, ah, no se postra, no se quebranta a decir: fallé. Y Daniel pide a tu Dios: ayúdame a orar para que tu Dios me perdone. Él recibe su sentencia, y yo creo que de alguna manera hasta resignada o cínica, dice: pues que pase lo que tenga que pasar. Esa misma noche muere, y su reino es pasado a Darío, el rey de los medos y de los persas. Y aquí empieza otra parte en la historia de Daniel. El imperio babilonio, de Babilonia, no sé por qué trajimos Babilonia, no sé si se diga así, el imperio de Babilonia llega hasta ese momento. El rey Belsasar es el último emperador del imperio romano, babilonio, de Babilonia. Ya me está dando el lapsus, perdón. Y entonces Darío, este rey de los medos y de los persas, ahora es quien toma control de lo que en algún momento fue todo Babilonia. Y ellos van a empezar a hacer muchos cambios, muchas reformas hacia los pueblos y lugares que han sido subyugados por Babilonia. Más adelante el pueblo de Israel va a recibir los beneficios de estos decretos que van a empezar a hacer los medos y los persas. En el capítulo 6 nos encontramos otra historia también muy conocida, esta historia de Daniel en el foso de los leones. Ahora Daniel es perseguido por orar. Los, uh, los ahora allegados al rey planean o ven, tienen uh, una envidia muy grande sobre Daniel, sobre la posición que él tiene ahora como una persona extranjera, cautiva, venida del exilio, y ahora está en una postura muy importante. Entonces ellos determinan que la única manera en la que pueden comprometer a Daniel es con su práctica de vida espiritual, no tanto religiosa, sino su práctica de confianza plena en Dios. Y ahora es Daniel quien es perseguido por orar a Dios. Sin embargo, Daniel no deja de orar 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén, abre sus ventanas y ora a Dios. Entonces, este dicto que obligan al rey a afirmar que por cierto periodo de tiempo nadie puede pedirle otra cosa a otro Dios que no sea el rey. Y esta es de verdad, a veces yo pienso cómo estos hombres reyes aceptaban esa responsabilidad de: oye, voy a orar a ti para que tú como ser humano me contestes mis necesidades. Sin embargo, lo asumían y decían ellos: yo lo puedo hacer. Entonces, quien ore a otro Dios que no sea el rey será echado en el foso de los leones. Y nuevamente podemos encontrar aquí que la fidelidad a Dios y a su ley conduce a un peligro de muerte. Es cierto, hay un riesgo en que Daniel es llevado al foso de los leones, pero ahí en ese foso es librado de la muerte. ¿Por qué? Daniel lo va a decir: porque Dios envió a su ángel a que cerrara la boca de estos leones. Entonces, quienes planean esta estrategia son echados al foso, y antes de que ellos puedan llegar al piso, los leones se abalanzan sobre ellos y los comen. Hay un acto muy, muy semejante entre los hombres y mujeres, hombres que llevan a Daniel al foso y son llevados y mueren antes de entrar al foso por completo, y los hombres que arrojan a Sadrach, Mesach y Abednego son muertos aún sin entrar al horno. Y esta es una comparativa bien grande: cómo Dios cuida de sus hijos y
cómo quienes no están bajo la protección de Dios ni siquiera alcanzan a tener conciencia de lo que les está pasando, son destruidos. Y nuevamente podemos encontrar en este capítulo que Daniel es reconocido, es exaltado, porque también Dios no deja sin recompensa a sus hijos, pero sobre todo Dios es adorado y reconocido como el único Dios en todo Babilonia. Bueno, ahora en el reino de los medos y de los persas. Existe una enseñanza muy grande en todo esto, mis amados hermanos, es que uh, la fidelidad a Dios puede ocasionar peligro, riesgo de muerte, riesgo de que perdamos el trabajo, de que nos dejen de hablar los amigos, de que los vecinos nos dejen de hablar, de que los familiares a veces es parte de, pero Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. ¿Okay? Pero quien no obedece el reino, a la ley de Dios, quien no honra a Dios y no es fiel a Dios, ahí están también las consecuencias. ¿Okay? En el capítulo 7, que es el último de los capítulos que son escritos en arameo, hay un sueño. Daniel tiene un sueño y ahora es lo que les comentaba hace ratito. Daniel es el que no entiende el sueño. Viene un mensajero especial, un mensajero celestial, y se lo explica. Daniel ve en su sueño 4 bestias. Ve un oso, ve un león, un leopardo con alas y una gran bestia con cuernos. Cuando nosotros encontremos en algunos lugares de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, los reyes son simbolizados o algo que venga con cuernos, tiene que ver con asuntos de reyes. Es un símbolo que se ocupa mucho en el Antiguo Testamento. Recuerden que el lenguaje de los hebreos también tiene muchos símbolos. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando algo es caótico, cuando algo causa impacto negativo en la vida de las personas, es representado por aguas impetuosas. De ahí, por ejemplo, el diluvio, de ahí, por ejemplo, que el pueblo de Israel pase a través del mar, de ese medio de todo ese caos que viene persiguiéndolos de su vida. Dios toma el control y los pasa por ahí. Jesús pone orden en el mar y Jonás es arrojado a un mar embravecido. Entonces, a lo mismo son símbolos que se ocupan para tiempos de caos. Pero para los reyes se ocupan este símbolo de cuernos. Entonces, esta bestia que Daniel ve es una bestia que persigue al pueblo de Dios, que es representado ahora por un personaje llamado el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre también es lastimado, es seguido por esta bestia, pero de pronto en el sueño de Daniel, Dios se manifiesta y se revela como un hombre que, si no me equivoco, solamente aparece en el libro de Daniel, el anciano de días. Y es una figura que nos permite ver que Dios no es anciano como tal, sino que es un Dios eterno y que sobrepasa los límites incluso de esta bestia súper poderosa, súper grande, y es vencida. Esta bestia es vencida y entonces el Hijo del Hombre, que representa a Israel, pero que también representa a este Mesías, es quien va a reinar. Daniel recibe esta visión y entonces él, a partir de este capítulo, empieza a tener otras visiones. Esta es la primera, o este es el primer sueño que Daniel tiene y que para él es perturbador de alguna manera porque él no entiende. Y amados hermanos, de verdad, nuevamente te repito, va a haber momentos en nuestras vidas en que lo que nos está pasando, y no me refiero meramente a un sueño, lo que suceda en nuestras vidas no lo vamos a entender. Por eso necesitamos clamar y pedirle a Dios que en su misericordia Dios nos revele lo que Él quiere manifestar a nuestras vidas, que podamos ser humildes y reconocer
quién es Dios y quiénes somos nosotros y pedirle que Él pues nos, nos dirija y nos diga qué es lo que quiere que nosotros hagamos. No se frustre nuevamente si usted de pronto lee algo y no lo entiende y siente que Dios le oculta cosas. Hermanos, acérquense a hombres y mujeres de Dios, pídale a Dios revelación. ¿Quién no quisiera que viniera un ángel y nos revelara la palabra de Dios? Pero hoy tenemos al Espíritu Santo. Apelemos al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a partir en el capítulo 8 en las visiones de Daniel. Estos capítulos del 8 al 12 están escritos todos en hebreo nuevamente. Y es esta parte. Dios en un principio habla a ustedes como pueblo que vienen del exilio. Hay un tiempo en el cual ustedes hablarán o estarán en Babilonia, pero después hay un tiempo en el cual ustedes regresarán a esa identidad como nación. Y es importante este diseño del libro porque el escritor lo hace con toda la intención de decir, venimos de Israel del cautiverio, en el capítulo 1, del 2 al 7, nos sucede todo esto en Babilonia, todo esto en este lugar extraño y hay que hablar el idioma que ahí está culturalmente, pero nuestra fidelidad es a Dios. ¿Por qué? Porque regresaremos algún día, Dios lo va a permitir, después de 70 años, regresaremos a conservar nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, en el capítulo 8 vamos a encontrar la segunda visión de Daniel. Ahora él ve un carnero que simboliza a los reinos de Media y Persia, lo que él ahora está viviendo. Pero también ve un macho cabrío que representa a Grecia. Este macho cabrío tiene muchos cuernos y hay uno muy grande que es ah, símbolo también de la superbestia o de la bestia grandota que vio en la visión anterior o que se contó en el capítulo anterior. En esta visión se exaltará, pero también se perseguirá. Este macho cabrío se va a exaltar y va a sentir que él es Dios, que él es superior. Va a perseguir al pueblo de Dios y va a profanar el templo de Dios. Va a ofrecer a sacrificios a ídolos ahí en el templo de Dios. Y ojo aquí porque Daniel está viendo un segundo templo. El templo de Jerusalén que ellos conocieron ha sido destruido por Nabucodonosor. Pero en estas visiones hay la esperanza o el anuncio de un nuevo templo. Sí, va a haber situaciones terribles en este nuevo templo, pero va a existir un nuevo templo. Este cuerno del macho cabrío va a ser terrible. Le está avisando al pueblo de Israel que se preparen porque va a haber situaciones, aun cuando ellos ya regresen del exilio, va a haber situaciones difíciles que Dios va a permitir, pero que no van a prevalecer en contra de Dios. Este macho cabrío en la visión de Daniel es vencido, es derrotado, es destruido por Dios. Entonces, no nos, nuevamente, estas profecías, estas visiones de Daniel, aparentemente pueden ocasionar o pueden causar en nosotros cierta confusión, cierto temor en algunas ocasiones, pero confiemos en esto, esta visión termina en Dios triunfando, no en el macho cabrío viviendo eternamente y condenando, destruyendo al pueblo de Dios permanentemente, sino que es destruido. En el capítulo 9 vamos a encontrar una oración de Daniel. Daniel está confundido porque no sabe cuándo va a ocurrir todo esto que ahora él está viendo. Así que va y consulta el rollo del profeta Jeremías y se da cuenta que los 70 años que habló el profeta Jeremías ya se van a cumplir. Y él se pone a orar. Hace una oración bien hermosa de confesión, bien bonita de confesión. Y dice, Dios, nosotros nos
equivocamos, nosotros ofrecimos sacrificios a otros dioses, fuimos rebeldes, incluso no dejamos descansar la tierra. Y él dice, no te pido que nos quites el castigo, sino que no te olvides de nosotros. Y hay una súplica de, ya termina esto, Señor, ya regrésanos a nuestra tierra. Pero viene un ángel y le explica a Daniel que el pecado del pueblo de Israel ha sido permanente. Que Israel no ha aprendido, sigue pecando. Que el castigo que vendrá sobre ellos será 7 veces más grande. Entonces, digamos nosotros, entonces ya no van a ser 70 años, van a ser 490 años. Es una situación ahí que muchos hoy en día todavía no se alcanzan a poner de acuerdo sobre lo que se refiere a esto, pero es importante que veamos aquí dos cosas. Uno, Dios no, el castigo de Dios no está limitado a un tiempo, sino, más bien, el castigo no es castigo, la corrección de Dios para su pueblo no está limitada por el tiempo, sino por la actitud del pueblo. Y esta profecía, esta visión que ahora Daniel recibe después de un tiempo de oración y de confesión, es importante que notemos la secuencia. Daniel sabe que va a haber la oportunidad de regresar, que el tiempo está cerca, entonces empieza a confesar los pecados del pueblo, pero Dios le dice, el pueblo sigue pecando. Si ellos no se arrepienten, si ellos no cambian su manera de ser, el castigo será perfectamente más largo. Y Daniel entiende eso. Si el pueblo no se arrepiente, si el pueblo de Dios no vuelve su corazón a él, se quedarán eternamente lejos de su tierra. Y es muy triste que después de haber sido destruida la ciudad, después de haber sido llevados al exilio, después de haber vivido tantas situaciones difíciles y en parte también estar en un lugar extraño, el pueblo de Israel siga pensando que lo van a casar, que el castigo va a terminar porque Dios dijo que iba a ser cierto tiempo. Es como el hijo que le castigamos lo que más le gusta por un fin de semana y el lunes vuelve a cometer lo mismo pensando que el castigo es o que, que lo que él tenía que aprender era a soportar el fin de semana sin aquello que le gusta, cuando nuestra intención era que aprendiera a corregir aquello que hizo mal. Entonces Daniel ahora tiene que compartir esto al pueblo de Israel. Arrepiéntanse, no se trata del tiempo, se trata de que nuestro corazón vuelva a Dios. Los capítulos del 10 al 12 vamos a encontrar la tercera visión de Daniel. Y ahora Daniel está mucho más confundido y recibe una nueva visión. Ve en esta visión una secuencia de reinos: Persia, Grecia, el imperio de Alejandro Magno, seguido de varios reyes menores. Nos va a hablar acerca de, en esta visión va a ver él sobre una persona llamado el rey del norte, que va a invadir Jerusalén, que pondrá ídolos en el templo y que se pondrá en lugar de Dios, muy parecida a la visión que vio con el macho cabrío. Y que nuevamente este personaje, por muy arrogante, soberbio, poderoso y gigante que se pueda ver, va a ser vencido y arruinado por Dios. Y nuevamente, el caos, la destrucción, el pecado, la muerte, todo aquello que pone en desorden lo que Dios ha establecido, no va a prevalecer para siempre. Y ustedes van a decir, lo repites cada clase, nuevamente recordemos, porque tiene un propósito esto al principio, de estar al principio de la palabra de Dios, es que la noche no va a prevalecer por encima del día. Dios siempre va a triunfar. Hay quienes interpretan estos pasajes como con eventos históricos que ya sucedieron. El primero es que sucedió con el emperador Antíoco Epífanes. Cuando Alejandro Magno muere, su imperio es dividido en 4 y parte del imperio le toca a este hombre Antíoco,
y él viene y extermina o quiere exterminar al pueblo de Israel, entra al templo, conquista, sí, o bueno, invade de alguna manera Jerusalén y se mete al templo y en el templo ofrece un cerdo. Esto es una abominación que, que Dios ya había descrito a través de esta visión. Pero también hay quienes dicen que la visión de Daniel habla sobre la destrucción romana de Jerusalén allá en el año 70 después de Cristo. Eh, Viene un emperador romano y destruye Jerusalén completamente. Y hay quienes dicen que son eventos futuros. Cualquiera que sea esta interpretación, o que pudieran ser las tres, porque vamos a encontrar en algunos pasajes de Daniel, de Isaías, de Jeremías, eventos que pareciera que ya se cumplieron, pero también vamos a ver que esa profecía, aunque históricamente ya se cumplió, nos da un panorama de lo que se ha de cumplir en la segunda venida de Cristo. Entonces, de ahí la complejidad de estos pasajes, de ahí la complejidad de decir con la certeza de que es esto y esto. Hablamos un poquito de escatología el domingo y quedamos que parte de la intención de la escatología no es decirnos los lugares, las fechas, los personajes exactos, sino las señales para saber que la segunda venida de Cristo, para saber que los tiempos finales son pronto, entonces que estemos listos para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Ok? En todo esto que hemos estado viendo sobre el libro de Daniel, hay un propósito especial en el libro. El libro nos ofrece un patrón. Los reyes y reinos que se glorifican, las personas que se glorifican a sí mismos, para Dios se convierten en bestias que han perdido la razón. Pueden ser violentos, pueden ser agresivos, pueden ser muy grandes, pero son bestias. No son seres humanos, no son personas de carne y hueso, no son personas que tienen el raciocinio para tomar las mejores decisiones. Pueden decidir qué está bien, qué está mal, quién vive, quién muere, pero para Dios son bestias. No tienen razón y la segunda parte es que Dios va a confrontar a estas bestias. Y no solamente va a rescatar a su pueblo, sino también va a traer salvación a todo el mundo, sobre todo a su pueblo, que es quien es el depósito de sus beneficios, de sus bendiciones, y quien ha recibido la promesa. A través de ellos vendría la salvación. ¿Ok? Entonces, ¿la sanidad de las naciones va a venir a través de Israel? Sí, pero es para todas las naciones. La promesa que Dios le ha hecho a Abraham, en el pacto que Dios establece con Abraham, que establece con el pueblo de Israel allí en el Sinaí, que establece con el rey David, es que va a haber un rey que reinará para siempre y que este rey traerá, o que esta bendición será para todas las naciones. El reino de Dios va a venir y se va a enfrentar o va a lidiar contra estas bestias violentas, agresivas, sin razón, y los va a vencer trayendo calma, trayendo paz, trayendo sanidad después de todo el caos, destrucción, violencia, injusticia que estas bestias trajeron al mundo. Daniel nos ofrece esperanza que nos motiva a la fidelidad y que aunque la fidelidad a Dios y a su ley nos pueda llevar o nos pueda poner en aparente peligro, Dios siempre va a vencer, dándose a conocer como el único y verdadero Dios y permitiendo que sus hijos disfruten de esa victoria. Estas últimas visiones y todas estas historias que nos encontramos en el libro de Daniel nos permiten ver que Dios demanda de nosotros fidelidad a Él por amor. Nuevamente, y van a decir que esto se repite mucho en clase. Podemos empezar a amar a Dios o podemos empezar a obedecer y a ser fieles a Dios por temor de que me pueda mandar al infierno, por temor a las consecuencias, por temor a que qué va a decir la gente. Pero conforme vamos conociendo a Dios, ese
temor tiene que ser reemplazado por amor. Y entonces yo voy a ser fiel a Dios porque lo amo. Y voy a honrar a Dios porque lo amo. No porque tengo miedo que me vaya al infierno, sino porque lo amo. Y a pesar de que el amor que yo siento por Dios y la fidelidad y lealtad que yo siento por Dios me ponga en peligro de perder el trabajo, de perder mi casa, de perder a mis familiares, de perder a mis amigos, de perder toda relación social, de perder mi comodidad, mis placeres, mis deleites, esa fidelidad nos va a permitir recibir una exaltación de parte de Dios y Dios va a ser exaltado en lo que nosotros hagamos. Dios se va a manifestar y va a ser reconocido como el único y verdadero Dios. Aún que no nos encontremos en la iglesia, aún que no nos encontremos en nuestra tierra, aún aunque nos encontremos solos, Dios va a vencer. Mis amados hermanos, esto es el libro de Daniel. Yo espero que haya sido claro, que haya sido haberme dado a entender en la clase. Les mando un fuerte abrazo y de todos modos cualquier duda, pregunta que puedan tener respecto de la lección o de la clase, pues estamos a sus órdenes en el chat o por teléfono. Para mí ha sido un honor, una bendición poder compartir esto con ustedes y yo espero que encontremos paz, dirección y amor para ser fieles a Dios, aunque nuestra vida se ponga en peligro, y aun si Dios quisiera no salvar nuestras vidas, no nos postraremos ante otros dioses. Amén. Les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.